Bueno, como decíamos, vamos a hablar de economía, pero permítanme que, digamos, viajemos un poquito en el tiempo hacia atrás. ¿Por qué? Porque el mes de enero, un mes que muchas veces se dice en Argentina no pasa nada, seguramente ustedes recuerdan que en un mes de enero estalló la convertibilidad. Pero permítanme que les muestre primero una imagen que es cuando Argentina, los argentinos, nos enteramos de que íbamos a tener un programa económico que era de shock y que iba a significar una relación de tipo de cambio fijo con el dólar y que iba a ser lo que se conoció como la convertibilidad. Le voy a pedir al director que ponga la primer placa que hemos traído. Esa imagen que ustedes ven aquí es Cavallo en abril del 91, cuando anunció la ley, que es la 23928, una ley que establecía esa relación, el tipo de cambio fijo, que iba a perdurar durante una década prácticamente. Veníamos de una experiencia muy traumatizante para la sociedad, que fue la hiperinflación. Había asumido el nuevo gobierno, se había retirado con anticipación el presidente Alfonsín, había asumido el presidente Menem y había tenido un incidente hiperinflacionario también. Sus primeros dos ministros no habían tenido éxito. Bueno, finalmente Menem lo convocó a Cavallo, que por entonces era ministro de Relaciones Exteriores, y se puso en marcha el programa de la convertibilidad. Durante ese periodo, y no voy a abrir un juicio sobre las bondades o los defectos del tipo de cambio fijo que tuvimos durante ese periodo, pero digamos que transcurrió mucho tiempo en lo cual el tipo de cambio se mantuvo fijo. Hacia el final del periodo se empezó a trazar el tipo de cambio en términos reales, pero la tasa de inflación se controló. De hecho, hubo uno de los últimos años con deflación. Ahora, todos recordamos que el final de eso fue el estallido, todos lo recordamos como la crisis del 2001. El presidente de la Rúa, que lo reemplazó al presidente Menem, en un momento determinado lo convocó a Cavallo, porque bueno, en la sociedad existía la idea que probablemente quien había ideado la convertibilidad probablemente podía salvarla del naufragio. Bueno, Cavallo lo intentó, finalmente se fue de la Rúa y tuvimos ese periodo en el cual tuvimos varios presidentes en una semana. Pero finalmente, un día 2 de enero, asumió Duhalde. ¿Recuerdan? En la Asamblea Legislativa, este señor hizo una presentación el 2 de enero. Por eso yo cuando a veces dicen en el verano en Argentina no pasa nada, bueno, es un lugar común, pero en realidad pasan muchas cosas. Fíjense, ese 2 de enero, esta es la tapa del Clarín, asumió la presidencia, que supuestamente iba a ser hasta 2003, asumió la presidencia y dijo que garantizaba, si ustedes se fijan allí, yo he marcado con amarillo en la tapa del diario donde dice respetan depósitos en dólares. El presidente Duhalde lo dijo de una manera que se hizo famosa, como tantas frases que recordamos los argentinos, ¿no es cierto? Él dijo, el que depositó dólares recibirá dólares. Eso fue el 2 de enero. Pero ocurrieron cosas después. Y en la placa siguiente vamos a ver otras tapas del diario Clarín. Aquí está, Duhalde lo nombró a este señor que está aquí, que es Remezhnenikov. Remezhnenikov es quien iba a tener la responsabilidad en el ministerio. Fíjense que allá atrás está, no sé si lo alcanzan a ver, una persona que todavía sigue hablando mucho de economía y que gobierna una provincia, que es la provincia del Chaco, ¿verdad? Bien, pero que es Capitanich, que además fue jefe de gabinete. Pero digo, el presidente Duhalde, que había dicho, como vimos en la etapa anterior, el que depositó dólares recibirá dólares, bueno, hubo una devaluación, se llevó el dólar a 1.40, después subió en determinado momento hasta 4, pero fíjense la placa siguiente, esto que está, que son esto. El lunes 2 dijo el que
depositó dólares va a recibir dólares y el que depositó pesos va a recibir pesos. Algunos días después, el 7 de enero, anunció que el dólar ya no era el 1 a 1, obviamente era 1.40 y que se podían extraer hasta 1.500 pesos por mes. 3 días después, dijo que en realidad los dólares se los iban a devolver a un año. Allí está el título, depósitos en dólares, un año más de corralito. Pero finalmente el 20 de enero, finalmente anunció que los dólares depositados se especificaban y que se devolvía en pesos. Y dijo, lo que sucede es que no está la plata. Esta es la sucesión que terminó en un mes de enero, como es hoy, terminó con la convertibilidad. ¿Por qué he traído esto? Porque me parece que en la actual situación de la economía argentina, donde hay una tasa de inflación elevadísima y que seguramente este jueves, cuando INDEC dé a conocer la inflación correspondiente a diciembre, vamos a haber cerrado el año aproximadamente con un 94-95% de inflación, que tenemos además una situación en el sector externo muy delicada. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades con las reservas internacionales y entonces aparecen distintas propuestas. Hay quienes dicen, ¿por qué no dolarizamos la economía? Hay quienes dicen, ¿por qué no hacemos algo parecido a una convertibilidad? Hay quienes dicen, no, en realidad lo que hay que hacer es un plan estricto de control de la cantidad de dinero, en fin. El gobierno está haciendo sus esfuerzos, pero está claro, y lo vamos a ver en el próximo bloque, está claro que si uno tuviera que decir cuál es el principal fracaso de la política económica del actual gobierno, más que del presidente, yo diría del ministro, porque el presidente ha perdido mucha presencia en las cuestiones relevantes de Argentina, en realidad ha tomado cierto protagonismo ahora con el hecho de intentar enjuiciar a los miembros de la Corte, pero de los problemas que cuando se hace una encuesta se le preguntan a los ciudadanos cuál es el principal problema, la gente lo que dice es la inflación, la economía, y bueno, de ese problema es claramente el principal fracaso que tiene el gobierno.